Shabbat Shalom, mis amados Ahim y Ahayot. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Londres, Inglaterra. Soy el Roé Miguel Baruch Oselev, que una semana más les estoy trayendo la lectura de la Torá, de la Parashá correspondiente a esta semana. Esta semana nosotros tenemos la Parashá número 22, que se llama Vayahel. Luego vamos a trabajar esta parashá. Vayahel significa Él reunió. Pero ahorita voy a resumir un poquito lo que fue la parashá de la semana anterior. Fue la parashá Ki Tisa 21, donde nosotros estuvimos estudiando el tema de la ofrenda del Jofer, o sea, del rescate, donde cada uno de los Benei Israel tenía que pagar medio shekel en el momento de hacerse el censo para saber cuántos Benei Israel había. También estudiamos la construcción de la fuente de bronce, así como la preparación del aceite de unción y del incienso, que eran muy importantes en el momento de la santificación y de la separación de las cosas para el servicio de Yahweh. Nosotros vimos la importancia de la separación y la santificación. Igualmente estuvimos estudiando el llamamiento de dos obreros muy importantes con grandes dones. Hoy vamos a hablar otra vez un poquito sobre ellos, pero en la parashá anterior fue el llamamiento de Betzalel y de Aholiab, ¿no? Que eran dos personas muy habilidosas que fueron llamados para construir todo el mobiliario que hacía falta para el Mishkan, para el tabernáculo, y también los diferentes piezas y vasijas e instrumentos que se usaba para el tabernáculo. Y también estuvimos viendo cómo se prepararon las tablas del testimonio, ¿no? Cuando Yahweh terminó de hablar con Moshe, le fue dado dos tablas sobre las cuales se escribieron esos mandamientos tan importantes que nosotros ya estudiamos en el capítulo 20 de este libro de Shemot, de Éxodo. También vimos cómo mientras que Moshe estuvo allí arriba, a pesar de todos los milagros que habían visto los Benei Israel, ellos sin embargo erigieron el becerro de oro. Ellos estaban tan acostumbrados a dioses físicos allí y a una estatua, una imagen para cada dios, y cómo se había retirado la columna de nube y de fuego, se había retirado con Moshe hacia la montaña. Ellos no sentían una presencia física, y por eso le convencieron a Aarón que les hiciera un Elohim que estuviera por delante de ellos. Entonces este Elohim, ellos creían que era Yahweh, pero hicieron un becerro de oro, y obviamente eso a Yahweh Todopoderoso no le agradó para nada. Fue tanto el enojo que tuvo Moshe cuando supo lo que había hecho el pueblo, que él, al ver eso, aunque ya le había advertido el Eterno de lo que estaba ocurriendo, él lo vio y él rompió, ¿no? las tablas del testimonio. Tanto era su enojo, y luego vino un castigo atroz contra el pueblo, ¿no? Un castigo donde murieron unas 3,000 personas en manos de sus propios hermanos, de estos levitas que habían decidido apoyar a Yahweh. También hubo la experiencia en el capítulo 33 de Éxodo del rostro de Yahweh, el Panim, y cómo Moshe pidió a Yahweh de poder ver su majestuosidad, su gloria. Estudiamos también cómo le fue dado las nuevas tablas de la ley, y donde efectivamente ya el Eterno se presentó ante Moshe y le dijo su nombre clarito, su nombre Yud-He-Vav-He, Yahweh. Ese era el nombre y todas las características, ¿no? Y también hubo una advertencia contra la idolatría y la importancia de cumplir el Shabbat, ¿no? Fue tan importante, tan fuerte la experiencia que pasó Moshe
en la presencia, ¿no? En la Shekinah del Eterno, que cuando Él salió, la gente veía que su rostro resplandecía, de tal manera que Él tenía que cubrirse con un paño, con una toalla encima de su cara para que nadie lo estuviera viendo. Entonces, esta semana nosotros, como ya dije antes, vamos a leer la Parashá 22, ¿no? La Parashá 22 se denomina Vayahel, y Vayahel significa Él reunió. Y en esta parashá vamos a leer hoy en la Torá de Moshe el libro de Shemot, es decir, el Sefer de Éxodo, desde el capítulo 35, Pasuk 1, hasta el capítulo 38, Pasuk 20. Y yo también les animo a Jim, a Hayot, que aunque esto no lo hacemos aquí en el video, ustedes en casa sí lean, y si es posible, si están reunidos en grupo o en familia, o 2 o 3, que ahí estará presente el Mashiach, si están reunidos, pues léanlo en voz alta, ¿no? Y que cada uno lea un trozo y comparta con su hermano, y luego entre ustedes mismos pueden compartir lo que en esos momentos la Ruach, el Espíritu, les está hablando. Entonces, para la Haftará, es decir, profetas y escritos, tenemos el libro de Malehim Aleph, o sea, Primera de Reyes, primero el capítulo 7, Pasukim del 13 al 26, y luego en el mismo capítulo 7, Pasukim del 40 al 50. ¿Por qué dos lecturas? Porque una es la tradición sefardí, ¿no? Y la otra es la tradición ashkenazi. Como nosotros no seguimos ninguna de las dos tradiciones, leemos las dos son Dabar de Yahweh. En la Brit Hadashah nosotros tenemos 3 lecturas. Primero tenemos la segunda carta a la Keilah en Corinto, más conocido como Segunda de Corintios, ¿no? Capítulo 9, Pasukim del 1 al 15, el libro de Ibrit o Hebreos, capítulo 9, Pasukim del 1 al 14, y el libro de Isgalus o Revelación, o conocido en el mundo cristiano como Apocalipsis, y es el capítulo 11, Pasukim del 1 al 13. Y entonces vamos a proceder a la lectura de la Torá del día de hoy, pero antes vamos nosotros a hacer una bendición especial. Y si los que tengamos un talit, cada vez que se hace esta bendición para el inicio de la lectura de Torah, tenemos que hacer esta bendición al inicio, y luego hay otra bendición, otra verajá, que se hace al final de la lectura de la Torah. Entonces vamos a hacer esta bendición antes de iniciar esta lectura. Amén. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamin venatan yanu et torato. Baruch ata Yahweh noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Amén. Ahora sí, amados Ajim, vamos a proceder a la lectura de esta Parashá 22, Vayahel, Él reunió, y la lectura del Sefer de Shemot, del libro de Éxodo, nos lleva al capítulo 35, Pasuk 1, y vamos a leer hasta el 38-20. Entonces empecemos el 35-1, y vamos a hablar sobre lo que en estos momentos estamos pasando, que es el Shabbat. Capítulo 35. Entonces Moshe reunió a toda la congregación de los Benei Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día es Yom Kadosh, día santo, Shabbat Shabbatón, día de completo reposo para Yahweh. Cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el Shabbat. Entonces, Ajim, es muy importante el tema del Shabbat.
Hoy en día prácticamente en el mundo cristiano, creen que el Shabbat es un tema solo para judíos, ¿no? Y no se dan cuenta de que es el mismo Todopoderoso, es el mismo Yahweh el que instituyó el Shabbat para toda la congregación de los Bené Israel. Fíjense, dice que reunió a toda la congregación de los Bené Israel. Si nosotros somos israelitas, si somos parte de las tribus de Israel, si nosotros vamos a heredar las promesas hechas para toda la herencia de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces pues es obvio que nosotros también tenemos que cumplir este Shabbat. En ningún momento Yahweh o Yeshua dijo, ¿saben qué? Ya no es necesario seguir el Shabbat establecido por Elohim, sino que ahora vamos a seguir el domingo, el primer día de la semana, igual que el resto de los paganos que hay aquí en el Imperio de Roma. Ají, Mahayot. Esto de guardar el domingo, antiguamente domingo se llamaba dies solis en latín, es decir, era un día dedicado al sol, al dios sol, al Apolo, allá en los griegos, ¿no? Y entonces eso lo tomaban como un día de descanso los paganos. Cuando Constantino oficializó lo que él llamaba la fe cristiana, que era una forma ya corrompida de la fe inicial que habían establecido los apóstoles y que ellos llamaban el camino, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues mira, cristianos, ustedes quieren ser oficiales, pues hagan el primer día de la semana. No resucitó el Mesías de ustedes, no resucitó el primer día de la semana, pues ya está, ahí tienen una excusa, ¿no? Entonces a partir de ahora, si les preguntan por qué se guarda el domingo en vez del Shabbat, entonces será para la resurrección de Yeshua, ¿no? Pero soy yo, el emperador Constantino, el que determino eso. Sin embargo, nosotros sabemos que el Shabbat fue establecido por Yahweh y que Yeshua mismo es el Shabbat. Por eso el número 7 es tan importante para nuestro Adón Yeshua, porque ese es su número. Cuando estudiemos, hagamos el estudio de todas las fiestas, las 7 fiestas de Yahweh, en realidad son las 7 fiestas de Yahweh Yeshua, porque ahí toda y cada uno de los contenidos, todo el contenido de las fiestas serán o han sido o serán cumplidos por nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces aquí dice, 6 días se trabajará, dice el Pasuk 2, 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Yom Kadosh, es un día santo, un día que se debe de apartar, es un día donde no debemos hacer las mismas actividades que hacemos los otros 6 días de la semana o que pudiéramos hacer los otros 6 días de la semana. Es un día para entregar a nuestro Adón. El día Shabbat es para estar con el Adón, con Yeshua, con Yahweh. No es un día para ir a visitar al amigo, no es un día para ir de fiesta, no es un día para hacer turismo, no es un día para trabajar en lo que uno está atrasado, no, es un día para entregar a Yahweh. Y no es algo que se cumpla con ir un par de horas o 3 a una congregación. El día, él dice, es Yom Kadosh, es día santo. Un día está compuesto de 24 horas. Es todo el día desde el anochecer del 6º día, ¿no? Que en el calendario gregoriano es un viernes, hasta el anochecer del 7º día, que es que en el calendario gregoriano sería el sábado. Para nosotros no es ni viernes ni sábado, es Shabbat. Es al anochecer del 6º día hasta el anochecer del 7º día. Y entonces eso hay que dedicarlo, ¿no? Y aquí dice Shabbat Shabbatón, ¿no? Es un día de completo reposo, no es un día de reposo parcial, no es un día donde, yo trabajo menos que otros días. Ajim, Ajayot, es un día de completo reposo. Si tú eres un empresario, no abras tu oficina el sábado por la mañana, ábrelo el domingo.
Si quieres hacer ventas, ¿no? Y es el fin de semana que van a comprarte tus clientes, pues ellos pueden ir el domingo. Tú tienes que dar testimonio a Ji, tú tienes que dar testimonio a Jotí. ¿Cómo vas a hablar tú de guardar Shabbat si la gente te ve que no lo estás guardando? Guarda el Shabbat, no te estés metiendo al internet a hacer comentarios, a hacer publicaciones que sí pueden tener que ver con el Shabbat, pero no tiene que ver en tu relación personal con el Eterno. Todo el mundo quiere ser maestro en Shabbat, todo el mundo quiere sacar fotos para quedar bien con los demás. Mira mi foto bonita, dice Shabbat Shalom, y entonces lo paso y todo el mundo pone su like en pleno Shabbat. Ají Mahayot, ese no es el motivo del Shabbat. Si tú acostumbras a meterte en internet, a meterte para estudiar la parashá, está bien. Si tú lo haces para escuchar Halel, para el Eterno, también está bien. Pero si tú lo haces para estar discutiendo, debatiendo, saludando, haciendo vida social, todo aquello que están haciendo aquellos ajim, aquellas ajayot que aún no son maduros espiritualmente, el tiempo de Yahweh es para Yahweh, tú con Él, no tú con los demás amigos. Por supuesto que hay que congregarse, pero la congregación es en persona, no es virtual. Eso de las congregaciones virtuales, eso es algo que voy a tocar en su día, porque en las congregaciones virtuales no existe una verdadera administración espiritual y una persona tiene que ser espiritualmente ministrada. Una cosa es que de vez en cuando uno pueda hacer las cosas así virtualmente, pero otra cosa es que ya lo tomen por costumbre, ¿no? Y entonces tenemos creyentes que son intelectuales totalmente, todo es intelectual, todo es discusión, todo es estudio, luego en su vida privada, quién sabe lo que están haciendo, ¿no? Yo conozco a Jim que están allí con cosas de las raíces hebreas, pero luego en sus Facebook, tú mira la biografía de las personas en Facebook y sabrás exactamente si ellos son verdaderos creyentes o no. Si en su biografía de Facebook lo único que sacan son cosas sociales, fotos bonitas y hasta ahí no hay nada dedicado al Eterno, pues ya lo puedes saber, ¿no? O si todo lo que hay son cosas que llevan a contienda, pues ahí donde está el corazón, ahí también está el amor. Nuestro Adón, ¿no? Es un Elohim de amor, no de contienda. Aquí dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en Shabbat. Claro, nuestros ajim judíos, los ortodoxos, ellos lo toman esto a la letra. Y ellos pues ni siquiera una cerilla ni un mechero pueden encender durante las 24 horas. Pero vamos a volver 2500, 3000 años atrás. ¿Qué representaba el fuego en una casa? Pues ese fuego en una casa representaba cocinar, ¿no? O si tú eras un herrero, significaba trabajar, ¿no? La forja de metales. De lo contrario, tú no tenías necesidad de fuego. Ahora, si se usa para alumbrar, bueno, pues sí puedes encenderlo antes, ¿no? Y dejarlo encendido hasta el día siguiente, ¿no? Pero en fin, lo principal es que el fuego representaba trabajo. El fuego representaba un tipo de trabajo. Por eso está claro que no se debe de encender fuego, ¿no? Ahora, eso no lo tenemos que tomar de una forma tampoco legalista, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es entender la esencia espiritual, es lo que Yeshua intentaba enseñar a sus discípulos. Tenemos que seguir el espíritu de la ley, el espíritu de la Torah y no la aplicación de la letra, porque la letra mata, es carga, ¿no? Uno debe de entender qué es lo que Yahweh tenía intención de decir con eso. Vamos a continuar la lectura. Y ahora otra vez Terumá para el Hamishkan. Hace poco nosotros estuvimos viendo lo de diferentes ofrendas. Aquí esta es una ofrenda especial que se va a relatar, ¿no? Pasuk 4. Y habló Moshe a toda la congregación de los Benei Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha ordenado, diciendo, tomad entre vosotros una ofrenda para Yahweh. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda a Yahweh.
oro, plata y bronce. Y antes de continuar, Ajim, entonces aquí una de las palabras claves en todo lo que tiene que ver con ofrenda, todo lo que tenga que ver con terumá, es la palabra generoso. Un corazón generoso. Esto no lo van a entender los tacaños ni los miserables, ¿no? Ellos van a entender otras cosas. Aquí dice claramente, todo aquel que sea de corazón generoso. Esto no era obligatorio, esto era voluntario. Y dependía de la generosidad del corazón. Obviamente, si tú tenías un corazón generoso, Yahweh iba a ser generoso contigo. Pero eso no significa que era algo automático, como hoy en día se enseña en la teología de la prosperidad. Ellos dicen, siembra una semilla y si tú siembras 10 vas a recibir 100. Eso es mentira. Y esa es una forma sencillamente de robarle el dinero al pueblo y que muchos mal llamados pastores y muchas personas, apóstoles, autonombrados, pues han querido realmente pues enriquecerse, lucrar, no con la generosidad del pueblo. Esto no es lo que se está tratando en este tema. Vamos a seguir la lectura. Pasuk 6. Tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el joshen, o sea, el pectoral. O sea que fíjense, lo que Yahweh estaba pidiendo para el Mishkan, para el tabernáculo, él estaba pidiendo oro, plata, bronce, que se iban a utilizar para las diferentes vasijas, ¿no? Y los diferentes utensilios y para los adornos y el arca, ¿no? Y luego también pedía pues pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de colores, pieles de marsopa, porque todas esas pieles iban a cubrir la tienda, ¿no? Del tabernáculo, la tienda de la reunión, y también pues el aceite que iba a servir para el alumbrado por un lado, y también el aceite de unción, que se diferenciaba del otro aceite porque tenía especias, ¿no? Que le hacían que fuera un olor agradable el aceite. Y igualmente también el incienso era aromático. Entonces, todas estas personas daban de corazón generoso. Luego vamos a seguir hablando porque la lectura va a continuar mencionando esto de las ofrendas voluntarias. Pasuk 10. Y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que Yahweh ha ordenado. Hamishkan, el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia. Pasuk 14. También la menorá para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo. Pasuk 16. El altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base. Todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Pasuk 19. Las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, es decir, para los levitas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como Kohenim, como sacerdotes. Pasuk 20. Entonces toda la congregación de los Benei Israel salió de la presencia de Moshe, y todo aquel a quien impulsó su corazón, y todo aquel a quien movió su ruach, su espíritu, vino
y trajo la ofrenda de Yahweh para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro a Yahweh. Y todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para Yahweh, y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Fíjense aquí que cada uno traía lo que tenía, lo que podía traer, y todo iba a servir. Ahora, imagínense que yo no hubiera tenido eso. Bueno, pues entonces yo trocaba o cambiaba algo que yo sí tenía por algo que no tenía, ¿no? Y lo podía llevar, y esta era la contribución que yo daba. Ahora, cuidado, no seamos legalistas, no es que esto es lo único que puedes dar, porque hoy en día, si es necesaria una contribución para la obra del Eterno, no me traigan, por favor, pelos de cabras, porque los pelos de cabras hoy en día no nos van a servir. Hoy en día, pues lo que usaremos son hilos normales como las que se venden en las tiendas. Sigamos la lectura, Pasuk 25. Y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos, y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Y los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el joshen, el pectoral, y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los Benei Israel, todos los hombres y mujeres. Fíjense, Ajim, cómo aquí entre los Benei Israel no solo se habla de varones, también se habla de mujeres. Continúa, fíjense, atención, la Pasuk 29, aquellos que son un poco machistas y creen que una mujer no vale nada, lean aquí lo que dice Pasuk 29. Los Benei Israel, todos los hombres y mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que Yahweh había ordenado por medio de Moshe que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria, terumá, a Yahweh. Entonces, Pasuk 30, entonces Moshe dijo a los Benei Israel, mirad, Yahweh ha llamado por nombre a Betzalel, que significa bajo la sombra protectiva de Elohim, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo ha llenado de la Ruach de Elohim, el espíritu de Elohim, en Jochma, que es sabiduría, en Tabún, que es inteligencia, en Da'at, que es conocimiento, y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, que significa tienda del padre, hijo de Ahisamach, que significa mi hermano es apoyo, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata, y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Entonces, es muy interesante lo que ha ocurrido aquí, amados Ajim, amadas Ajayot. El Eterno pide que traigan terumá. Terumá es una ofrenda voluntaria. Solo aquellos de corazón generoso daban esta
voluntad, ¿no? Esta ofrenda voluntaria. Y traían todo tipo de cosas. El que tenía oro traía oro, el que tenía plata traía plata, el que tenía pieles traía pieles, quien tenía aceite traía aceite, especias, ¿no? Pero todos traían algo y daban con un corazón generoso. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Primero tenemos la mala aplicación del diezmo. El diezmo es una orientación del 10% de lo que Yahweh nos da nosotros retribuir para la obra del Eterno. No para un pastor, no para un apóstol, no para una persona que ha usurpado una función y que se está beneficiando económicamente, está lucrando con ese dinero. ¿Eso significa acaso que no vamos a dar con corazón generoso? Ahim Ahayot. El hecho que haya habido malversación de fondos eclesiásticos en las diferentes denominaciones, el hecho de que haya habido unos pastores, unos apóstoles, unos rabinos aprovechados, no significa que nosotros no debamos dar terumá con corazón generoso. No significa que voluntariamente no ofrendamos. ¿Saben una cosa? El maligno ha puesto en muchas personas que están dolidas con la mala actuación de estos malos pastores y de estos malos apóstoles, pues estas personas están tan dolidas que ellos rechazan todo tipo de diezmo u ofrenda. Ellos dicen, no hay templo, y como no hay templo, no hay diezmo, porque el diezmo solamente es para el templo, y como no hay templo, pues yo no doy un centavo. Yo solamente me voy a nutrir intelectualmente de lo que hay en internet y que no me cueste nada. Y se produce un espíritu de tacañería, un espíritu de avaricia, ¿no? De no querer servir en la obra de Yahweh. La obra de Yahweh cuesta dinero. La obra de Yahweh hace falta distribuir panfletos, hace falta pagar alquileres, hace falta comprar aceite para las lámparas, para las menorás, hace falta muchísimas cosas que no se puede conseguir gratis porque los mundanos no lo van a dar. ¿Quiénes lo van a poner? ¿Quiénes van a hacer que avance la obra? Pues los mismos miembros de las congregaciones, ¿no? Ahora, hay quienes son especialistas en dar el billete más pequeñito, hay quienes siempre se hacen las víctimas y los pobres y que no quieren. Bueno, pues su corazón no es un corazón generoso. Y si su corazón no es generoso, no se les puede obligar a que pongan, porque ya hemos dicho que esto no es obligatorio, aunque hay pastores que hablan de diezmos obligatorios, esto no es obligatorio, pero que sepan que realmente quien les está pidiendo es Yahweh. No es el pastor el que les está pidiendo que la obra siga, que la obra se establezca. Ahora nosotros estamos con una campaña para la plantación de Keilot en toda América Latina. En cada localidad se va a tener que plantar una Keilah. Se van a tener que sacar algunos panfletitos, se van a tener que salir a comprar materiales, se va a tener que tener tal vez una guitarra para poder cantar Halel. Entonces van a haber diferentes necesidades. Habrá que pagar un alquiler para el local donde se reúnan los ajim, los ajayot o la congregación. ¿Y eso de dónde va a salir? Eso tiene que salir de alguna parte. No puede salir de los bolsillos de los que están trabajando más en impulsar esto. Tienen que salir de todos. Y si hay una persona que está con espíritu de tacañería, mejor que se quede en casa. No que no venga porque no es para él. No va a ser bendecido. Porque lo que dice claramente la Brit Hadashah es que el Eterno bendice solo al dador alegre, no al que está haciendo una inversión. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a meter 100 porque voy a recibir 1000. Es decir, están dando con la intención de recibir a cambio. Eso no es dar por amor. Uno cuando da una ofrenda de amor, una teruma, uno lo hace sin esperar nada a cambio. Por supuesto que es el Eterno quien nos va a bendecir si somos obedientes, pero no lo hagamos pensando que Él nos va a bendecir. Hagámoslo porque Él nos lo pide y por obediencia y humildad. Vamos a continuar la lectura, capítulo 36. Y Betzalel, Aholiab y toda persona hábil en quien Yahweh ha puesto Jochma Betabun,
es decir, sabiduría e inteligencia. Para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que Yahweh ha ordenado. Pasuk 2. Entonces llamó Moshe a Betzalel y a Aholiab y a toda persona hábil en quien Yahweh había puesto Jochma, sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moshe todas las ofrendas que los Benei Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Y ellos seguían trayéndole terumá, o sea, ofrendas voluntarias, cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moshe: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que Yahweh nos ha ordenado que se haga. Pasuk 6. Entonces Moshe dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Ahim Hayot. En primer lugar, yo no recuerdo haber leído nunca en ningún periódico cristiano que alguna de estas iglesias de la teología de la prosperidad haya dicho: no sigan dando más ofrenda, no sigan trayendo más diezmos, porque tenemos más que suficiente. Yo nunca lo he escuchado de ellos decirlo, porque ellos en su ambición, en su avaricia, como dice la Brit Hadashah, están haciendo mercadería de los creyentes, ¿no? Eso nunca lo he escuchado, pero luego está el otro extremo. El otro extremo de aquellas congregaciones donde realmente se está enseñando una doctrina sana, que tiene líderes, pastores, rohim, morim, que de todo corazón están sirviendo, están ayudando, están enseñando, ¿no? Y la gente es tacaña con ellos. Es decir, aun lean bien lo que dice 1 Corintios 9, cuando Rav Shaul Pablo dice que todo aquel que enseña la Besorá, que enseña la buena nueva y que dedica todo su tiempo a la buena nueva, debe también vivir de eso. Y él mismo dice que si él siembra lo espiritual, ¿por qué no recibe un poco de lo material? Y él dice que todo obrero es digno de su salario. Eso significa que si hay un maestro, si hay una persona que realmente se dedica de todo corazón y con todo amor a la enseñanza, debe ser sostenido si es que no tiene los medios. Es una forma de amor y de caridad hacia la persona. Pero hay que tener cuidado, porque hay por allí un espíritu de tacañería que en las raíces hebreas lo he notado, pero muchísimo, ¿no? Personas que sí, yo entiendo que han sufrido lo de estos pastores y de estos apóstoles ladrones, ¿no? Que han estado realmente saqueando los bolsillos de los creyentes, ¿no? Pero eso no significa que no haya que hacer obra. Hay personas que no quieren ni congregar por causa de eso. ¿Quién se está riendo? ¿Quién se está ahí moviendo, sobando las manos? ¿Quién es? Pues el enemigo. Es el enemigo, el maligno, el único que se beneficia de esto. Porque si no se apoya voluntariamente y con amor la obra de Yahweh, la obra no va a avanzar, ¿no? Nosotros tenemos una obligación de llevar la buena nueva a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero necesitamos los medios. Si una persona tiene que ir a ayudar en la organización para una Keilah en un punto, pues obviamente hay que apoyarle con los gastos, con los medios para poder llegar allí, por más de que el hermano o la hermana o quien sea, o el maestro, pues esté utilizando sus propios medios, ¿no? Él debe ser bendecido también, porque el que bendice es bendecido, y el que no bendice se puede encontrar con problemas. A veces hay ahim, ahayot, que nunca quieren dar ni un tipo de ofrenda,
quieren recibir sin dar nada. Luego están quejándose de que el dinero se le va, que les cobran demasiado impuestos, que les han cortado los salarios, ¿no? Entonces, Ahim, no esperemos que Yahweh nos bendiga cuando Él está mirando un corazón tacaño, cuando Él está mirando un corazón avaro, cuando se ama más el dinero que al propio creador del universo. Entonces, la próxima vez, Ahim, cuando haya que dar algún tipo de ayuda para la extensión del reino, pero dice la Torá de que uno puede dar a los pobres y a los necesitados. Eso se escribió para el pueblo de Israel. Obviamente, ¿quiénes eran esos pobres? ¿Quiénes eran esos necesitados? Los levitas, que no tenían parte en la herencia y que estaban obligados, estaba obligado el pueblo a sostener a los levitas que no tenían ningún tipo de heredad, no podían comprar propiedades ni tener nada. A ellos les tenían que sostener. Vamos a seguir leyendo aquí. Nos vamos a la Pasuk 8. Y todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el Mishkan, el tabernáculo, con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Betzalel las hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Pasuk 10. Y unió 5 cortinas, una con otra. También las otras 5 cortinas las unió una con otra. E hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el Mishkan, el tabernáculo, llegó a ser Ejad, una unidad. Luego más adelante, Ahim Hayot, vamos a ver algunos dibujos de cómo se piensa, porque no sabemos, no tenemos fotos de la época, cómo se piensa que pudo haber sido el Mishkan, el tabernáculo. Pasuk 14. Hizo también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Recordarles a Jim que un codo era aproximadamente 45 centímetros. Pasuk 16. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Hizo 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Pasuk 20. Hizo luego para el Mishkan, o sea el tabernáculo, tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo con todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También hizo 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 tablas y sus 40 basas de plata,
2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Pasuk 27. Y para la parte posterior del tabernáculo hacia el occidente hizo 6 tablas. Hizo además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Eran dobles por abajo y estaban unidas por arriba hasta la primera argolla. Así hizo con las 2 para las 2 esquinas. Ahí pueden ver un pequeño dibujo que es un modelo, es una interpretación que se hace de todo lo que estamos leyendo. No necesariamente era así el tabernáculo, pero bueno, nos permite tener una idea de cómo era el tabernáculo. Pasuk 30. Había 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. Pasuk 33. La barra del medio en el centro de las tablas la hizo pasar de un extremo al otro, y revistió de oro las tablas e hizo de oro sus argollas por donde pasaran las barras, y revistió de oro las barras. Hizo además el velo de tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido. Lo hizo con querubines, obra de hábil artífice. Pasuk 36. Y le hizo 4 columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor. Pasuk 38. Con sus 5 columnas y sus ganchos, y revistió de oro sus capiteles y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Ahí a la izquierda vamos a ver lo que es uno de los materiales del tabernáculo, que es el arca o Aarón. Entonces vamos a entrar ya al capítulo 37, que ya nos habla del mobiliario del tabernáculo y sobre todo de este primer mobiliario. Capítulo 37. Betzalel hizo también Aarón, el arca, de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Si recuerdan, Ahim, hace unas cuantas parashas atrás, nosotros vimos cómo Yahweh le dio esta precisa instrucción. Todas estas medidas se las dio a Moshe, ¿no? Y ahora Moshe se las dio a estos artesanos, y ahora los artesanos están cumpliendo precisamente y con exactitud todo lo que Yahweh les estaba pidiendo. Así nosotros también debemos precisamente y con exactitud hacer todo lo que Yahweh nos está ordenando. Si Él nos dice guardar el Shabbat, 6 días trabajarás. Es curioso que haya empezado toda esta parashá con lo del Shabbat, ¿no? 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Significa que son 6 días los que tú haces tu propia actividad, tu vida privada, pero el 7º, todo el 7º día es un día santo, Kadosh, dedicado enteramente al Eterno, donde tú estás en comunión con el Eterno, donde tu familia está en comunión con el Eterno, donde tal vez tu familia y tus amigos están en comunión con el Eterno, y eso ya es una Keilah. Eso ya es una Keilah cuando se reúnen. Pero entreguemos a Yahweh el Shabbat. El Shabbat es una forma de ejercicio espiritual en preparación a las fiestas del Eterno. Y luego las fiestas a su vez son sombras proféticas de lo que vamos a vivir y pasar con nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuando Él venga. Si una persona no ha ensayado, pues le va a salir mal, ¿no? El ensayo sirve para eso, para practicar y practicar y practicar, para que cuando ya tengamos que realmente encontrarnos delante de quien tenemos que hacer eso, pues que lo hagamos bien, que lo hagamos correctamente,
tal como el Eterno nos está diciendo que lo hagamos. Pasuk 2. Y la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Además fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro, y metió las varas por las argollas a los lados del arca para llevarla. Entonces fíjense si nosotros podemos ver esos dibujos que tenemos a la derecha, podemos ver arriba cómo todo está hecho, cómo están las esquinas, ¿no?, que están hechas de todo el arca. El arca es el cajón que está ahí abajo. En el dibujo de abajo lo podemos ver un poquito mejor, donde están las argollas a través de las cuales pasan las varas. Fíjense, en la parte de arriba está el propiciatorio, el caporet, que es como la tapa, la cobertura del arca, y encima de eso pues hay un par de ángeles, ¿no? Hay 2 querubines que están en la parte de arriba, ¿no? Vamos a seguir leyendo teniendo en cuenta estos dibujos. Pasuk 6. Hizo además un caporet, un propiciatorio sobre el arca de oro puro. Su longitud era de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Hizo igualmente 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del caporet, del propiciatorio. Y si volvemos a mirar los dibujos, podemos ver cómo están ahí los 2 querubines, y fíjense que toda esta parte de arriba donde están los querubines, la tapa, toda esta tapa era una única pieza que tenía que ser labrado a martillo. Era una única pieza, no eran molduras, no eran ensamblajes, era una sola pieza que estaba siendo labrado a martillo. Pasuk 8. Un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una pieza con el caporet. Entonces, si miramos hacia la izquierda, nuevamente vemos aquí la tapa del caporet, la tapa del arca, vemos cómo están los querubines encima, y lo que aquí nos está diciendo es que toda la tapa y los querubines, todo era una sola pieza labrada a martillo. Fíjense qué arte, qué habilidad de hacer esos querubines de labranza. Todo esto es hecho de labranza. Pasuk 9. Y los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el caporet con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el caporet, o sea que miraban hacia abajo. Pasuk 10. Hizo asimismo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y la revistió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Entonces, a la derecha pueden ver lo que podría ser una réplica de esa mesa que se hizo de madera de acacia. Pasuk 12. Le hizo también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho, e hizo una moldura de oro alrededor del borde, y fundió para ella 4 argollas de oro, y puso las argollas en las 4 esquinas que estaban sobre sus 4 patas. Ajim Hayot, y ustedes dirán, ¿y por qué la importancia de ponerle estas argollas y de tener estas varas? Recuerden, Ajim, que ellos están en el desierto y que ellos, cuando ponen el campamento, todo lo han estado cargando a hombros. Ha habido levitas, ha habido sacerdotes que han estado cargando todas las cosas, y luego ya se montaba el campamento y se montaba lo primero que se tenía que montar,
era el tabernáculo, ¿no? Luego ya cada cual iba a lo suyo propio, ¿no? Entonces cuando levantaban, cuando montaban, se iban de un campamento a otro campamento, tenían que cargar todas estas cosas, eran de oro macizo, muchas de las cosas eran de oro macizo y lo tenían que estar cargando usando estas varas de madera de acacia que aparentemente eran muy robustos y muy fuertes. Pasú 14. Cerca del borde estaban las argollas donde se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las revistió de oro. Hizo también los utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vasijas, sus tazones y sus jarros, con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. Hizo además la menorá de oro puro. Hizo la menorá labrada a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Ajín, vamos a mirar aquí a la izquierda ese dibujo de la menorá y entonces ahora ustedes pueden ver la pieza abajo, la base, por el medio hay un candelabro, ¿no?, que sube y luego hay 3 brazos a cada lado. Todo esto era hecho de una sola pieza. Hoy en día se tienen menorás, pero todas son montadas, son armadas, se hacen piezas separadas, se hacen moldes y se juntan, ¿no? Pero la auténtica menorá, la que se usó allí en el templo, tenía que ser de una sola pieza labrada toda. Qué interesante esto. Pasuk 18. Y salían 6 brazos de sus lados, 3 brazos de la menorá de uno de sus lados y 3 brazos de la menorá del otro lado. Había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo, y 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo. Así en los 6 brazos que salían de la menorá. Pasuk 20. Y en la caña de la menorá había 4 copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Pasuk 21. Y había un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salían de él. Así con los 6 brazos que salían de la menorá. Sus cálices y sus brazos eran de una pieza con él. Todo era una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. Hizo la menorá y todos sus utensilios de un talento de oro puro. Entonces hizo el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud, de 1 codo su anchura, cuadrado, y de 2 codos su altura. Sus cuernos eran de una pieza con él. Lo revistió de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, e hizo una moldura de oro alrededor. Pasuk 27. Y le hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura en 2 de sus lados, en lados opuestos, por donde pasaran las varas con los cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro, e hizo el aceite de la santa unción y el incienso puro de especias aromáticas, obra de perfumador. Capítulo 38. Hizo también el misbeach, o sea, el altar del holocausto, de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura, cuadrado, y de 3 codos su altura. Y le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar y lo revistió de bronce. Miren, Ajim, ahí tenemos 3 dibujos abajo, ¿no? En el dibujo de la izquierda se puede ver claramente cómo es cuadrado este misbeach, este altar es de forma cuadrado. Observen los
los 4 cuernos que están en cada una de las esquinas. Ahora, estos 4 cuernos eran una sola pieza con el Mizbeach, con el altar, ¿no? Entonces formaban parte del altar, ¿no? Los cuernos eran una sola pieza con el altar y estaban revestidos de bronce. En el medio podemos ver algunos de los utensilios. Fíjense las copas, y el número de copas eran 12 copas, y cada una representaba a una de las tribus de Israel. A la derecha pueden ver a 2 sacerdotes, cómo están ellos trabajando el Mizbeach, el altar del holocausto, ¿no? Y a la parte de abajo pueden ver los utensilios que utilizan, las palas, las canastas, las vasijas, y también pueden ver cómo tiene esa vara de la madera de acacia con la cual se transportaba este altar, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos Pasuk 3. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Entonces miren ahí en el primer dibujo de la derecha, arriba, no pueden ver el altar ahí, el Mizbeach, con todos los utensilios que están abajo. Ahí están los garfios, ahí están los tazones, ahí están los braseros, las palas, todo está allí. Pasuk 4. Y por debajo de su borde hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar. Entonces, si miramos el segundo dibujo, queridos Ajim, ya podemos ver dentro del altar, dentro de este Mizbeach, y ahí podemos ver un enrejado. Y ese enrejado pues servía precisamente para separar lo que se estaba quemando de las cenizas que caían para abajo, pero el resto de lo que se quemaba, el resto del animal, pues quedaba por encima. Amén. Pasuk 5. Y fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Entonces aquí también podemos ver en el segundo dibujo donde están las argollas en los extremos, debajo de los cuernos, y cómo hay las 2 varas que están atravesando esas argollas y que sirven para el transporte. Pasuk 6. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce, y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco de tablas. Pasuk 8. Además hizo la fuente de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la entrada de reunión. Hizo también el atrio hacia el lado del Negev, al sur. Las cortinas del atrio eran de lino fino torcido de 100 codos. Pasuk 10. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y las molduras eran de plata. Por el lado norte había 100 codos. Sus 20 columnas con sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental había 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos con 3 columnas y sus 3 basas. Y lo mismo al otro lado. A los 2 lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido, y las basas para la columna eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y Ajim Ahayot, ustedes dirán, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber todas estas cosas? ¿Es solamente por cultura? ¿Es solamente por tener un conocimiento? Ajim Ahayot, nuestro Elohim es un Elohim de orden.
que nos da instrucciones de lo que tenemos que hacer. Así como estas instrucciones fueron dadas a Moshe y a los Bené Israel para que ellos siguieran y lo hicieran al pie de la letra, de la misma manera nosotros tenemos la Torá de Moshe, tenemos la Tanaj, tenemos la Brit Hadashah, tenemos toda la Torá de Yahweh que va desde Génesis hasta Apocalipsis, todo como libro de instrucciones, y tenemos que leerlo todo y tenemos que seguir cuidadosamente las instrucciones de Yahweh. Si Yahweh dice no hagas esto, eso no significa tal vez lo puedas hacer, como muchos creyentes piensan, sobre todo en las filas cristianas, ¿no? Si Yahweh dice no lo hagas, no lo hagas. Y si Yahweh dice haz esto, hazlo. Si Yahweh dice guarda Shabbat, es un día Kadosh, pues no te pongas a hacer otras cosas en Shabbat, no te pongas a ofender al Eterno. Si Yahweh te dice, da con un corazón generoso, porque yo voy a bendecir al que da con alegría, al dador alegre, puedes dar con alegría, no por obligación, no por el qué dirán, no porque el roé o el moré o el pastor o el rabino te lo pide, no, tú tienes que dar porque tú sabes que es para la obra de Yahweh y obviamente, ¿no? Es Yahweh el que te lo está pidiendo y que tú tienes que cumplir con ello. Hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. Si la Torá dice que debemos ser maridos de una sola mujer, entonces no te busques amantes por ahí, querido ají, ¿no? Y si dice que le seas fiel y que te sometas a tu esposo, pues no seas rebelde con tu esposo, querida ajot. Tenemos que obedecer la Torá con esa precisión, con esos detalles, con esa minuciosidad que el Eterno nos da. Ya para terminar, vamos a leer los últimos pasukim de esta parashá. Pasuk 18. Y la cortina de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido era obra de tejedor. La longitud era de 20 codos y la altura de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce, sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Pasuk 20. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Amén. Vamos a mirar las figuritas de abajo. Ahí vemos cómo está ese lavatorio que se usaba para lavar los pies y las manos a los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Qué importante. Y a la derecha podemos ver una de las mesas, ¿no? Y los utensilios que se usaban dentro del atrio que había ahí en el Mishkan. Ajim Ahayot, que sigan teniendo ustedes un Shabbat lleno de Shalom. Si estás viendo esto y ya terminó el Shabbat, pues que tengas Shabbatov, una semana bendecida, y no te vayas. Ahora vamos a decir la bendición de después de la lectura de la Torá y por último la bendición sacerdotal arónica para todos ustedes, y Shabbatov, que tengamos unos días maravillosos de bendición. Shalom, amigos. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan yanu et torato torat emet vechaye olam nata betochenu. Baruch ata Yahweh noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torá, una Torá de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, eterno, dador de la Torá. Amén. Yevarechecha Yahweh veishmerecha.
יאר יהוה פניו אליך, ויחונקה. יישא יהוה פניו אליך, וישם לך shalom. Que Yahweh te bendiga y te proteja. Que Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que Yahweh dirija su mirada hacia ti y que te entregue su paz. Amén.